Bendecidos, 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 con gracia y paz. Quien te saluda, el hermano Javier Nogueras, pastor de Jesús mi amor en Buenos Aires también. Así que estamos saliendo por medio de Facebook, por YouTube y también por TikTok y por medio de la radio, Gracia Masiva. Así que le damos toda la gloria siempre a Dios, la honra al Señor y esta enseñanza del día de hoy tiene que ver con la serie que se llama La bendición nace en lo espiritual. Ahí me dejan saber los hermanos también cómo se va escuchando la enseñanza. Y bueno, claro que sí, la palabra de Dios es santa, es pura, es sagrada, es perfecta y no tiene falla alguna, ¿sí? Así que yo le doy toda la gloria, toda la honra siempre al Señor por estas enseñanzas que han sido muy de edificación para mi vida, y ese es el triunfo, ¿no? La verdad presente en Cristo Jesús. Así que la serie, como te dije, se llama La bendición nace en lo espiritual. Ahí se van conectando también los hermanos. Así que gracias a los que van entrando en esta clase. Esta es la clase número 3. Clase número 3. Y esta clase, fíjate lo que dice, vamos derecho al libro de Hechos. Para los que se conectan, un abrazo grande. Ahí, muy bien. Esto es una clase de la palabra de Dios. Así que dice en Hechos 16, fíjate, Hechos 16, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Recordad que estamos en Hechos 16. Déjame tu saludo para saber desde qué lugar nos estás mirando. Un abrazo grande también a todos los hermanos ahí del grupo Matecito, ¿no? Y el grupo Matecita se llama. Y también el grupo Buenos Aires, Jesús mi amor, Buenos Aires. La radio, Gracia Masiva, claro que sí. Ahí tenemos al hermano Jorge, el hermano Matías, que le damos un fuerte abrazo. Tenemos a Nahuel también, y el hermano Gabriel. Así que ya son unos cuantos, como somos más de 3, como para poder recibir toda la información que Dios tiene para nosotros. Y una de las cosas que quiero enseñar en el día de hoy, fíjate, que tiene que ver con siempre, ¿no? Romper esquemas, ¿no? Paradigmas, fortalezas que hay de años, ¿no? De enseñanzas que vienen de años, de anteaño, ¿no? Y una de las cosas que a nosotros nos enseñaban, ¿no? En los pactos mezclados o en el evangelio apostólico y profético, era que los espíritus entraban y salían de las personas, ¿no? Pero acá Pablo tiene una situación con una muchacha que tenía un enfoque, una mirada futurista. Siempre hablaba del futuro, tenía un espíritu de adivinación y por medio de ese espíritu dice que daba gran ganancia a
sus amos, o sea que tenía patrones, ¿no? Y acá Pablo dice más adelante que Pablo reprende a esta muchacha y que la muchacha cambia de espíritu, ¿no? O sea, la palabra espíritu tiene que ver no con un espíritu que entra y sale, sino con una posición, ¿sí? Decir conmigo, la palabra espíritu no tiene que ver con un espíritu que entra y sale, sino que tiene que ver con una posición de la persona. Por eso, muchas veces cuando me refiero a aquellos que hacen guerra espiritual y luchan con los demonios, con Satanás, con la suegra, no es que hay un espíritu que entra y sale y toma a la persona, sino que es una posición que la persona tiene de lucha, ¿sí? Es una posición que la puede cambiar, claro que sí, puede cambiar la persona de posición, como en esta ocasión Pablo dice que reprendió a la muchacha, le habló a la persona y le dijo, mirá, ¿no? Con palabras, ¿no? Fuertes, que se deje de andar diciendo que él, ¿no? Era un super apóstol, que él era un number one, como le decimos en Buenos Aires, sino que él era una persona que recién Pablo estaba comenzando a enseñar, ¿sí? Pablo más que nada no se dedicó en su ministerio a echar fuera demonios o a hacer milagros, sino a enseñar, a la palabra enseñada. Y a eso vamos en el día de hoy. Entonces cuando Pablo reprende para que la persona cambie de posición, deje de adivinar, deje las malas costumbres y deje de andar adivinando, diciendo qué es lo que va a pasar de acá a 10 años, qué es lo que va a pasar la semana que viene, qué es lo que va a pasar de acá a 5 años, qué es lo que va a pasar de acá a 10, a 20 años. Y dice que esta muchacha tenía una posición, un espíritu de adivinación, una posición que Pablo reprendió y la persona pudo cambiar, salir de un estado al otro, ¿sí? Entonces cambió la muchacha, dice la palabra de Dios, de posición, dejó de luchar, dejó de guerrear y cambió la posición que tenía de hechicería, de brujería, de adivinación para llevar una vida, podemos decir, ordenada, ¿no? Fíjate lo que dice acá. Dice que la muchacha decía en el versículo, capítulo 16, versículo 17, estamos ahora, dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Quizás esta muchacha no dice bien, pero quizás esta muchacha entró en el camino, quizás entró en el evangelio de la gracia, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es por medio de la palabra de Dios, que por medio de Pablo exhortar, reprender la posición, la postura que tenía esta persona, hizo que se caiga toda fortaleza, toda enseñanza, toda información que le habían dado sus patrones, porque dice que esta muchacha tenía patrones, tenía personas superiores, y al cambiar la información, escucha bien, siempre nosotros decimos que la mente, pero la mente no se maneja sola, la mente no se maneja sola, la mente se maneja, depende de la información que está entrando en tu mente. Y al cambiar la información que entra en tu mente, todo tu ser puede cambiar y puede ser renovado por medio de la palabra de Dios. Por eso que nosotros creemos firmemente en esta palabra, que cuando dice espíritu, no habla de un espíritu que entra y sale, no habla de un espíritu que era un demonio, sino de que era una conciencia entenebrecida, una conciencia
como decimos que cuando la persona nace de nuevo, ¿sí? Lo que cambia en la persona, porque vos fíjate, no es que cambia tu cuerpo físico, primero lo que cambia cuando la persona nace de nuevo, comienza a creer, nace de nuevo, ¿sí? Cambia de una conciencia de pecado a una conciencia de una persona libre, restaurada por medio de la palabra de Dios, por medio del sacrificio de Cristo. ¿Por qué, Pastor Javier? Porque el sacrificio de Cristo fue el único que llevó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Al Cristo llevar nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, ya no tenemos más enemigos, ya no tenemos más una condena. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa, hermano Javier? Lo que queda ahora en el ser humano es una conciencia de pecado. No es que la persona sigue con malas costumbres, no es que la persona sigue con malos hábitos o haciendo cosas malas, sino que la persona todavía tiene una posición, todavía tiene una conciencia de pecado. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una conciencia de pecado o de una persona pecadora? Que la persona tiene lo que activó Adán en el huerto del Edén. Dice que Adán activó en el huerto del Edén la ciencia, la conciencia del conocimiento del bien y del mal. Por eso que las personas juzgan, ¿no? Cómo te vestís, cómo hablas, si actúas bien, si actúas mal, ¿no? Pero la verdad es que en el espíritu, ahí es donde quiero ir, el espíritu es algo que nosotros no vemos. Nosotros no vemos el espíritu de la persona. Pero cómo se dio cuenta Pablo que esta muchacha tenía un espíritu de adivinación, de pecado, de hechicería, de idolatría, porque Pablo se dio cuenta de que todavía esta persona no había nacido de nuevo, todavía tenía la vieja naturaleza caída de Adán y por medio de eso tenía todavía una mente caída, una mente terrenal y una conciencia de pecado. Por ver que ellos andaban predicando, ¿no? Ya la muchacha decía, estos son los que llevan el camino de la salvación, ¿no? Pero en ningún momento Pablo había hablado ni siquiera con esta muchacha. Entonces, así andan muchos. Ven que hay 2 o 3 que están predicando o ven que hay algunos por ahí que son supuestos apóstoles o son supuestos profetas o son supuestos pastores y ya la gente dice, bueno, estos son siervos de Dios, estos son grandes siervos de Dios, ¿no? Y yo conozco muchos familiares que ellos pactan con dinero, le dan sobre a estos supuestos siervos de Dios y resulta que estos supuestos siervos de Dios no son siervos de Dios, solamente lo vieron un día que andaban quizás de 2 en 2, quizás andaban de casa en casa, quizás se autoproclamaron apóstoles o profetas o adivinos, ¿no? O videntes, o otros son supuestos salmistas, pero acá lo importante no es lo que la gente dice de ti, sino lo que Cristo dice y dijo de ti hace más de 2000 años. Bendecido hermano Osiel, gracia y paz, gracias por conectarte, gracias a todos los que están en TikTok. Mirá, no llego a ver porque las letras son muy chiquititas, pero le doy gracias a Dios por todos los que se conectan. Recordad que estamos en la serie La bendición nace en lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Me parece que está Dina, la hermana Dina, me parece que está por ahí. ¿Qué es lo espiritual, hermano Javier? Lo espiritual es una conciencia, lo espiritual es un lugar, lo espiritual es la nueva naturaleza, es la nueva
conciencia libre, que Dios nos dio, esa conciencia limpia, que hace las cosas como dice Pablo. Mirá, en esto pensad, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo verdadero, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, ¿qué es lo espiritual? Lo espiritual es un lugar, como dice Pablo, en el espíritu de tu mente. Y ese lugar puede ser renovado, ese lugar puede ser transformado por medio de nacer de nuevo, por medio de la palabra de Dios, por medio de buenos pastores, de buenos maestros que edifiquen tu vida con el fundamento correcto. Cuando yo empecé en el Evangelio de la Gracia, ya hace más de 3 años, bueno, comencé escuchando a mi pastor Leo, de la ciudad de Nueva York, la pastora Yashi, y con un cuadernito yo anotaba, apuntaba, y así comencé, y bueno, mi mente fue primeramente transformada de a poco por medio de la palabra de Dios. Por eso es muy importante conocer qué es lo que entra en tu mente, qué información entra en tu mente. Y si te dejas llevar por, como dice acá Pablo, ¿no? Quizás no es un espíritu de, quizás no es una palabra, perdón, quizás no es una palabra como dice, de adivinación, pero quizás es una palabra de condenación. Quizás alguien te juzga, te condena, te critica, pero si tú te dejas llevar por lo que dice la gente de ti, ¿no? Caes, como dice Pablo, ¿no? Pablo dice que le reprendió, dice que le echó fuera el mensaje, ¿no? Esa palabra que salió tiene que ver con un cambio de posición de la persona, de una conciencia entenebrecida, de una conciencia caída, ¿no? Por eso yo creo mucho firmemente en que la bendición de Dios nace en una conciencia limpia, libre de pecado y libre de todo mal, ¿no? O sea, lo primero que Dios hace en tu vida no es cambiar tu cuerpo físico, no es borrar tu mente y borrar todo tu pasado. Dios no hace un delete en tu mente, Dios no borra tu mente, Dios no, como dicen, Dios no te lava la cabeza, Dios no te chamulla, no te miente, Dios no te convence, sino que lo que Dios hace es cambia tu vida interior para que cambie lo exterior. Cambia primeramente tu conciencia, tu mente, de pensar que esto está bien, que esto está mal, que esto se puede hacer, que esto no se puede hacer. Yo creo que cada uno, depende de la edad que tenga cada uno, la persona sabe lo que es bueno y lo que es malo. Sabe lo que le conviene y lo que no le conviene hacer. Entonces, la verdad que nosotros, como pastores, no podemos andar detrás mirando la conducta de los hermanos. Cada uno sabe que es decente y que es y no que cosas que no convienen. Pero lo importante es que nosotros no estamos para juzgar, no estamos para condenar, no estamos para criticar. Si tú eres una persona que está en vicios, que está en problemas serios y me dice, mira, pastor, hace mucho que tengo este problema y no puedo cambiar, ¿sabes? Lucho con esto, es un vicio que no puedo dejar. Quizás alguno tiene algún problema de esos, pero vos fijate que Pablo no lo mandó a un encuentro de 15 días, no mandó a la muchacha a interceder, no la mandó a ayunar, sino que Pablo cambió la información, de una información que le daban sus patrones, sus padres quizá, una información de que tenía que salir a adivinar, de que tenía que salir a convencer a la gente, de que tenía que salir a mentir, de que tenía que salir a hacer algo para ganar dinero de alguna forma. Y dice que Pablo le cambió el mensaje, le cambió la información. Y a cambiar la información y darle la información correcta, dice que inmediatamente esta muchacha fue liberada. Liberada totalmente de todo mal. Cambiar de posición.
de una condición, de una mente entenebrecida, de una mente en tinieblas, de una mente tomada, de una mente cauterizada, de una mente controlada, a una mente libre y limpia de todo mal, de toda maldición y de toda condenación. Por eso que en el Evangelio de la Gracia, una de las cosas que enseñamos es la no condenación. No condenar, no juzgar, no criticar. Cuesta muchos, hermanos queridos, cuesta horrores no criticar, no hablar mal de alguien. Cuesta horrores, se los digo, se los prometo. Cuesta horrores no hablar mal de alguien. Es lo que más nos cuesta a nosotros, es decir, este no va a cambiar más, siempre nos tapamos la boca y siempre estamos para decir los defectos de los demás. Pero acá lo que tiene que ver en el Evangelio de la Gracia, no con una apariencia externa, no con que la persona deje un día esto o se porte bien unos días, no. Esto tiene que ver con un cambio de posición, un cambio de conciencia. La persona nace de nuevo y cambia su condición, su posición de pecador a justo. Me acuerdo, como lo que conté recién, las primeras prédicas que comencé a escuchar de la iglesia Jesús mi amor, del pastor Leo. Bueno, ahí el pastor Leo me llamaba por teléfono y me preguntaba, ¿eres justo o eres pecador? ¿No? ¿Para qué? Me preguntaba, para ver qué era lo que estaba en mi corazón, qué era lo que yo decía, qué era lo que yo pensaba, si todavía seguía pensando como un pecador o si ya comencé a creer que fui lavado, que fui restaurado, que fui comprado, que fui justificado y que ahora no hay condenación para mi vida. Lo mismo para tu vida en el día de hoy. Puedas saber que fuiste comprado, fuiste sellado, fuiste lavado, fuiste predestinado, fuiste comprado, fuiste redimido, fuiste prosperado, fuiste sanado. ¿Por qué? Por medio del hermano Javier, por medio de una denominación, por medio de algo. No, sino por medio del sacrificio de Cristo, por medio de lo que Cristo hizo hace más de 2000 años. Él se llevó toda condenación, todo pecado, todo dolor, toda enfermedad, toda pobreza, toda miseria, todo lo que a ti y a mí nos correspondía o nos tenía que caer a nosotros. Dice que Él tomó nuestro lugar. Dice que Él, cuando fue a la cruz, ¿no? Y yo el otro día meditaba en esto, en la última cena, antes de ir a la cruz, Él le dijo a Judas, ve y haz lo que tengas que hacer. Él dejó de que lo entreguen. Él se entregó por amor a nosotros. Y Él fue a la cruz, cargó el oprobio, cargó toda enfermedad, cargó con toda maldición, con toda condena. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Para qué, hermano Javier? Para que tú y yo ya no vivamos bajo pecado, ni bajo maldición, ni bajo el sistema de este mundo. Pero claro que sí. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que queda ahora, hermano Javier? Lo que queda ahora es una mente que hay que renovar. Una mente que hay que trabajar en la mente, porque la mente todo el tiempo quiere ir al lugar de donde fue sacado. Ya no puede volver ahí. Pero la mente todo el tiempo quiere recordarte tu pasado. O como dice acá, ¿no? Que esta muchacha dice que todo el tiempo hablaba del futuro. Todo el tiempo hablaba del futuro. Todo el tiempo tenía un espíritu, tenía una posición de adivinación. De la misma manera que hay muchos que tienen una posición de guerra. Conozco gente que estuvo 30, 40 años en lo apostólico y profético, en lo pentecostales. Y claro, ellos lo que saben hacer, ¿qué es? Intercesión, guerra espiritual, luchar, guerrear, interceder, pelear.
pelear con el familiar, pelear con la gente. Y todo eso tiene que ver por la información que entró en su mente. Por eso que nosotros, al cambiar la información, a darte la información correcta, entonces tu mente cambia del lugar de maldecido al lugar de bendecido con toda bendición, del lugar de pecador al lugar de justo, del lugar de maldición, del lugar de condena a un lugar de libertad, de bendición, de un lugar que no hay límites, ¿no? Porque cuando la mente entra en esos límites, en esos lugares que uno comienza a pensar, ¿no? ¿A cuánto le pasó alguna vez? Que te vas a quedar sin dinero, que te vas a quedar en algún momento sin salud por la edad que tenés, o que te vas a quedar sin algo. Eso es la mente caída, la mente que todo el tiempo quiere caer de la posición del lugar que Cristo compró por y para nosotros hace más de 2000 años. ¿En qué posición es? ¿Qué lugar es? Hermano Javier, estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. El estar sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo es una posición de fe. Bendecidos, gracias a todos los que se van conectando. Mirá, las letras son tan chiquitas, pero le doy gracias a Dios por todos los hermanos. Gracias Josiel, bendecido allá en México. Y esta serie es muy poderosa porque no nos deja a nosotros volver atrás, no nos deja caer en una conciencia entenebrecida, como dice Pablo, ajena a la vida de Dios, ajena a las cosas de Dios, no nos deja caer en la mente caída de Adán, en la mente caída que hay en este mundo, en donde hay gente que todo el tiempo lo único que quiere es pelear, lo único que quiere es guerrear, lo único que quiere es competir, lo único que quiere es todo el tiempo discutir, buscar una forma. Si no es hablar del futuro, es hablar del pasado. Hay gente que todo el tiempo te habla algo que pasó hace 20 años, o el avivamiento de los años 80, o de aquel que echaba fuera demonios, o aquel deporte, ¿te acordás? Aquel campeonato, o algo que me debes de hace 20 años atrás. Pero acá lo que importa no es el pasado, no es el futuro, sino que es la verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? Lo que Cristo compró para nosotros. Y eso nos da libertad. ¿Libertad para qué? Para disfrutar, para vivir saludable, para vivir próspero, para vivir bendecido con toda bendición, por medio de aquel que nos amó a nosotros. Él nos amó primeramente a nosotros y ahora nosotros le amamos a Él y ahora nosotros le correspondemos a Él y ahora vivimos para Él. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir a las cosas de esta tierra, de este mundo, es ganancia. Y gran ganancia es vivir para Cristo, vivir para Cristo, vivir para Él. Yo le doy gracias a Dios porque en este Día del Padre, una de las cosas que entiendo es que Él, como Padre, tomó nuestro lugar. Así como nosotros, como padres, muchas veces le decimos a nuestros hijos, deja que voy yo a comprar, deja que yo hago esto, no lo hagas vos, no querés que tu hijo sufra, no querés que tu hijo haga fuerza, no querés que tu hijo guerree, luche tanto, sino que decís, déjame que lo hago yo. De la misma manera, Cristo te ama, Dios te ama y Dios tomó tu lugar. Pero ahora nos queda creer, nos queda creer que es por medio del sacrificio de Cristo y no por medio de lo que nosotros podamos hacer. Fíjate lo que dice en Hechos, capítulo 16, 18 en adelante. Vamos a terminar con esta lectura.
dice, y esto es lo que hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, ¿no?, de la muchacha, te mando, dice, en el nombre de Jesucristo, que salgas, ¿no? Le dice Pablo, ¿no? Y le dice, le habla directamente al pensamiento que tenía esta muchacha y le dice, pero viendo a sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, trajeron al foro de las autoridades y presentándolo a los magistrados, le dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer. Dice, pues somos romanos, decían ellos, ¿no? Los patrones de esta muchacha, que son los que le pusieron un patrón de conducta, le dieron una doctrina, le dieron una enseñanza, y ellos querían tener ganancia por medio de esta que era discípula de ellos, ¿no? Y así andan muchos engañados por ahí, ¿no? Que dicen muchos, sobre todo aquí en Buenos Aires, de la época 90 en adelante, comenzó la paternidad espiritual. Y esto lo trajo un pastor que se llamaba Juan Crudo, y así pasó a otros pastores también muy conocidos, y pasó de pastor a pastor todo lo que tiene que ver con la cobertura y la paternidad espiritual. Nosotros, claro que sí, necesitamos un pastor, un mentor, un amigo, alguien que nos enseñe verdaderamente el evangelio verdadero. Bendecido Pastor Ricardo, me acordé de tu programa, el evangelio verdadero. Necesitamos a alguien que nos enseñe el evangelio verdadero, pero no como hacía esta muchacha acá en el libro de Hechos, capítulo 16 en adelante, y dice que esta muchacha tenía una posición de adivinación. Así hay muchos, otros tienen una posición de guerra, de lucha espiritual, de guerra, otros de condenación. Oh, muy fuerte. Hay todavía pastores que dicen, bueno, yo predico gracia, pero predico gracia y después dicen, bueno, pero usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer aquello, ¿me entendés? Y entonces, o estamos en la ley, o estamos en la gracia. Entonces tiene que haber en nosotros, en nuestra vida, tiene que haber el espíritu correcto, el fundamento correcto, la conciencia correcta. Por eso cuando Pablo reprende al pensamiento que tenía esta muchacha, dice que inmediatamente cambió de pensamiento. Bendecida hermana Vane, muy bueno tu emprendimiento, seguí adelante, firme, siempre en la gracia, sabiendo de que Dios no nos condena, que Dios quiere de nosotros, claro que sí, fe, y claro que sí, el Evangelio no es, como siempre te digo, no es positivismo, no es energía, sino lo que es el Evangelio es la información correcta. Cuando tú recibes la información correcta, suponete que alguien viene y un médico, viene y te dice, mire usted, le quedan 3 meses de vida, ¿no? Entonces vos te vas a empezar a sentir mal, te va a empezar a tomar más fuerte los síntomas. Pero vas y consultás a otro médico, y el médico te dice, usted tiene buena vida, larga vida, buena vida, usted está bendecido con toda bendición. Ahora queda en ti qué información, qué mensaje vas a aceptar. Quizá usted me puede decir, bueno, pero eso es positivismo. ¿No le vas a decir a la persona cuánto le queda de vida? La verdad es que nadie sabe cuánto tiempo de vida tenemos. Quizás yo pienso que tengo el futuro asegurado y quizás mañana no despierte. O quizás otro que piensa, bueno, voy a vivir 120 años. Quizás
puede tener un accidente, puede pasar algo y puede acortarse sus días. Entonces nadie tiene para decir, bueno, yo sé lo que va a pasar en el futuro. Porque esto es lo que tenía esta muchacha. Dice que tenía una doctrina, una enseñanza, un mensaje de adivinación. Ella adivinaba todo el futuro de toda la gente, hasta que se topó con Pablo. Ella, claro, como vio que andaban predicando, dijo, estos son unos siervos. Y Pablo andaba vestido sencillo, ¿me entendés? Daba un mensaje. Él no andaba haciendo milagros, no andaba haciendo grandes campañas, no andaba echando fuera demonios. Lo que predicaba Pablo era la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo. Entonces, al ver la muchacha, ella empezó a querer halagarlo, a querer darles Coca-Cola, a querer exaltarlo. Y Pablo le dijo, mirá, no me exaltes tanto, no me vengas con el verso, no me vengas con el futuro, no me vengas con esa historia. Acá el único grande es Cristo, el Señor que fue crucificado por amor a nosotros, y ahora nosotros somos libres de toda maldición, libres de toda condenación, de toda conciencia del bien y del mal. Somos libres de todo pecado una vez y para siempre. Y dice que la muchacha quedó libre de ese pensamiento, libre de esa doctrina, libre de toda esa condenación, de esa conciencia de pecado, y fue libre para siempre de todo mal. Y ahí comenzó, claro que sí, la gente a decir, ¿qué será el poder que tiene este varón? Pero Pablo predicaba la verdad, Pablo predicaba la verdad, Pablo predicaba sin pelos en la lengua, Pablo decía, todo tiene que ver con la manera de creer, todo tiene que ver con en qué posición está tu conciencia. Si tu conciencia está en una posición de pecado, de que, ay, no puedo comer esto, me tengo que vestir así, hablar así, esto es bueno, esto es malo, por eso le pasa eso a la gente. Si tú pones ley, la ley, como no la puede cumplir nadie, también te va a caer ley, también te va a caer condenación. Por eso que nosotros salimos de ese lugar, porque al no haber ley, no hay condenación. Al yo no poner ley sobre mi vida, a no dejar que me pongan ley, al no dejar que me pongan cargas que yo no puedo llevar, al no dejar que la gente me condene, al no dejar que la gente me critique, me juzgue, más vale me juzgue el Señor que ya me juzgó hace más de 2000 años. Él tomó mi lugar, tomó tu lugar, y ya fuimos libres de toda maldición, libres de todo pecado, libres de toda enfermedad. Pero ¿qué es lo que queda ahora, hermano Javier? Bueno, nuestra mente. Quizás la mente te puede llevar a una mala pasada, quizás tu mente puede, como dije hoy, caer en el pensamiento, bueno, quizás esto es lo que me tocó, quizás como nací aquí, los padres que me criaron, quizás no me eduqué bien, quizás tendría que haber comido mejor, más sano, quizás, ¿no? Y uno empieza a tomar todo eso y la mente se llena de cosas, ¿no? Y entramos, como esta muchacha, a ver el futuro, a querer predecir un futuro, ¿no? Que no es trabajo nuestro ese es trabajo del Creador, ese es trabajo de Dios, ¿no? Más vale que Él se encargue de nuestro futuro, y ahí nuestro futuro va a estar bendecido, y ahí nuestro futuro va a estar asegurado, ¿no? Yo le doy gracias a Dios, mirá cómo pasa el tiempo, ¿no? Estamos también saliendo por TikTok y por Facebook, y en este Día del Padre yo sé que muchos esperan un mensaje, bueno, pastor, diga unas palabras para el Día del Padre. Pero lo mejor es que Él nos amó a nosotros tal y como somos. Dios ama tanto a la hermana Vane, así como es, al hermano Ricardo, al hermano Javier, a Ociel, a los hermanos que están, las personas que están aquí en TikTok, tal y como somos, ¿no? Tenemos muchas veces, ¿no? Muchas veces también mentimos, juzgamos,
decimos cualquier cosa que se nos viene a la mente, ¿no? Pero después nos arrepentimos. Entonces, yo lo que digo es, quizás alguien puede hoy decir, bueno, yo me arrepiento, pero se puede arrepentir de algo que te hizo a ti, pero tú no te olvidas. Y ahí está ese lugar que yo no tengo en lo físico cómo mostrar. Creo que es un lugar que está aquí, no sé, me lo imagino, la conciencia. Es como un galpón que uno mete los recuerdos, las cosas que te dicen, bien o malas. Quizás alguien te condenó, te juzgó, te criticó. Y yo siempre digo, cuando me compro algo, digo, yo no lo compro para hacerme ver, yo lo compro porque me siento bien con esto. Lo mismo la ropa, ¿no? Me pongo esto porque me gusta, me siento bien con esto. Soy yo con esto, estoy bien. Y qué feo, ¿no? Gente que de pronto se compra algo para aparentar, tiene algo para relucir, ¿no? Su ministerio, su empresa, lo que fuese. Pero qué bueno es, qué lindo ser auténtico. Qué lindo saber que Dios te ama tal y como sos. Qué lindo saber que Dios nos ama tal y como somos. En el camino cambiaremos, en el camino Dios nos mostrará, nos hablará al oído, nos daremos cuenta que quizás no hicimos las cosas tan bien, quizás no estamos haciendo las cosas bien. Como dice la palabra, sea todo hombre mentiroso y Dios verdadero, y Dios veraz, ¿no? Saber que Él nos ama tanto, que Él nos amó tanto, que Él tomó nuestro lugar, que Él es el Padre eterno, que Él fue a la cruz, tomó forma de siervo, fue a la cruz para que toda maldición caiga sobre Él. Como un padre cuando le dice al hijo, quédate tranquilo, deja que voy yo, hoy llueve, saldré yo a comprar, hace frío, quédate en casa, ¿no? Eso hace un padre. Un padre no es el que castiga, el que pone ley, el que todo te tiene que decir cómo lo tenés que hacer. Eso es ley y eso trae juicio, condena, trae rebeldía en la mayoría de los casos. Pero qué bueno saber que tenemos un Padre que no nos juzgó, nos perdonó y nos quiere, nos ama así como somos. Y ahora nuestro trabajo es gratitud, agradecer. Yo cada día que me levanto, me siento antes de hacer algo y ahí donde estoy digo gracias por este día, Señor. No sé cómo será este día, pero sé que si tú no me condenaste, en ninguna condenación, Romanos 8, ninguna condenación hay, ninguna maldición para los que están en Cristo Jesús. Yo quiero estar en Cristo. Gracias, Señor, por permitirme estar en Él. La iglesia no es un lugar, una pared. La iglesia no es un pueblo. La iglesia es un cuerpo. Yo necesito tanto la hermana Vanessa como el hermano Ricardo, el hermano Ciel, los hermanos que están aquí, Debbie, Adrián, ¿no? Yo necesito cada hermano, de la misma manera que alguien quizás el día de mañana me diga, mire pastor, puede hablar conmigo 5 minutos. Y qué lindo poder, que a mí yo me gozo cuando puedo hablar por teléfono con un hermano, ¿no? Y quizás no tengo la solución muchas veces para todo, pero qué bueno poder atender y saber que Él nos atiende. Saber que Él nunca te cerrará la puerta y te dejará dormir afuera, en el hall, como hacemos con el perro muchas veces, ¿no? Acá tengo uno acá al lado. Saber que Él no nos cierra la puerta, que Él no nos condena, no nos juzga. Él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice que los que estén cansados y trabajados, dice que yo los haré descansar. Aquel salmo que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Qué lindo, ¿no? Saber que tenemos un Padre así, que Él no nos condenó, no nos criticó, no nos juzgó, que mientras otros
nos dieron la espalda, nos escupieron, nos vieron, vieron nuestras falencias, nuestras condiciones. Él no nos juzgó. Y qué lindo saber que Él es nuestro Padre, para siempre, para siempre. Y si tú eres padre, puedes hablarle a tus hijos, si quieres, saber que Dios no es una doctrina, que Dios no es solo del hermano Javier, no es de una sola denominación o de un solo círculo. Saber que Dios es eterno y que Él nunca te va a juzgar, nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar, nunca te va a condenar. Que siempre que tú puedas ir a Él en el lugar donde te encuentres, quizás en un tren, en un bus, o como me pasó a mí una vez, estar en un lugar, en la calle, ¿no? Ahí nomás donde tú te encuentres, puedes decirle a tus hijos, puedes hallar, buscar de Él y Él está en tu conciencia, Él está aquí, en el espíritu de tu mente, Él mora en ti, tú eres el templo de Él. Y yo le doy gracias a Dios por esta palabra, espero que muchos puedan gozarse también, y los que no tienen padre físico, ¿no? Lo mismo, saber, mi papá falleció el año pasado y tengo muchos recuerdos lindos de él y trato de no recordar malos momentos y trato de decir, mi viejo decía esta frase y recordar lo bueno, ¿no? Porque como te digo, si Dios no nos condenó, tampoco nosotros podemos condenar a nuestros padres, ¿no? Y se honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y saber que tenemos, no como una carga, ¿no? No como una ley, pero si alguien tiene el padre, la madre viva, bueno, puede tomar unos mates, un café, no llevarlo a un sitio de condenación, ¿no? Lo que te pudo dar te dio y lo que no, bueno, lo puedes alcanzar tú. Así que bueno, gracias a todos los que se han conectado en Facebook, en TikTok, todos los que puedan, compartan, por favor, please, este mensaje. La bendición nace en lo espiritual. Lo espiritual es una mente renovada, una conciencia limpia de pecado, una conciencia que no juzga, que no condena, y ese lugar es el espíritu que está en tu mente. Y de ahí sale todo lo bueno, florece todo lo bueno. Así que si tú esperas algo bueno en tu vida, pues cultiva buenos pensamientos, lee la palabra de Dios. Si puedes tener un pastor de gracia, bueno, que te enseñe el verdadero evangelio, de que aquí no tenemos que cargar con la culpa, no tenemos que autocastigarnos, no tenemos que anotar una lista de pecados o ir a una casita para arrepentirnos, sino saber que Él llevó. Ya se llevó, listo, ya está. Ahora queda en mi mente darle para adelante, para arriba, para adelante y para arriba, decía uno. Así que bueno, un abrazo grande, los quiero a todos y a festejar, feliz día del Padre, y abrace al viejo, el que lo tiene y el que no, que tenga un buen pensamiento, un buen recuerdo, una conciencia limpia de todo pecado, limpia de toda maldición. Así que nadie nos condena. Bendecidos. Bye bye.